Bueno, y tras la primera semana después de la primera vuelta presidencial, los comandos de José Antonio Kast y Gabriel Boric ya han anunciado una serie de cambios e incorporaciones en sus equipos, pensando en ajustar sus programas también. Vamos a conversar sobre esto con el académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola, Claudio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claudio, bueno, hemos visto algunos movimientos de piezas ya durante esta semana en los equipos económicos, por una parte, en los equipos políticos también se han ido sumando algunos nombres. En términos generales, antes de que lo analicemos por cada candidato quizás, ¿qué movimientos están haciendo los candidatos? ¿Qué te parecen estas estrategias para enfrentar la segunda vuelta? Bueno, a nivel de las élites, obviamente la primera movida de las dos candidaturas es moderarse, o sea, buscar el centro, y el centro político en este caso significa incluir sectores más moderados en sus equipos. En el caso de Kast, acercarse al grupo de Renovación Nacional, Evópolis, y en el caso de Boric, acercarse a el mundo exconcertación. Eso es como a nivel de élites, yo creo que es la tendencia de buscar posicionamientos más moderados, bajar las expectativas de los programas. Ambos programas tenían muchas expectativas, los resultados electorales muestran que el Congreso va a ser más difícil pasar reformas, por lo tanto, bajar expectativas y moderarse. Claudio, ¿qué tan fidedignas van a ser las encuestas o los sondeos de opinión? Lo pregunto porque tampoco estuvieron tan lejos, ¿no?, en la primera vuelta y bueno, se reivindicaron de alguna manera respecto a otros procesos eleccionarios del último tiempo en Chile. Sí, mira, respecto de la encuesta, en general, primero, las encuestas tienen rangos y si tú te fijas, todos los instrumentos que se han entregado han marcado ciertos rangos de el máximo y el mínimo, y esos rangos tienden a ser bien grandes, o sea, 6, 7 puntos de diferencia entre el máximo y el mínimo que ellos proyectan. Eso es problemático porque generalmente en otros países los rangos son mucho más estrechos. Como en la segunda vuelta muy probablemente va a ser bien competitiva, bien cerrada, va a ser más difícil para las encuestas predecir efectivamente o anticipar los resultados, porque va a ser mucho más estrecha seguramente el resultado. Y por lo tanto hay que tener cierta cautela, en general mirar la tendencia más que el dato específico de la encuesta, y obviamente en Chile tenemos este problema de que no pueden publicarse los resultados de encuesta, y eso claro, dificulta aún más el trabajo de esa encuestadora. Claudio, volviendo al tema de los cambios que han hecho cada uno de los equipos, ¿qué tan creíbles son las modificaciones que pueden hacer desde el punto de vista del discurso, de los temas a los que está poniendo énfasis? Porque ambos, dices tú, están tratando de moderarse, de bajar expectativas también, que es un tema súper relevante, pero se les cuestiona muchas veces el giro que puedan tomar respecto a ciertas posiciones. Y ocurre en ambos lados, ¿no? En el caso de José Antonio Kast, por ejemplo, esta idea de eliminar el Ministerio de la Mujer, que ya pierde fuerza. En el caso de Boric, con el tema de seguridad. ¿Cómo ves tú ese giro? O sea, yo creo que es fundamental el tema de construir credibilidad. Es decir, yo creo que la gente entiende que no se puede gobernar solo, y la experiencia del gobierno de Piñera es quizás la prueba más patente. Tú no puedes gobernar solo en un país donde hay fraccionamiento. Por lo tanto, la credibilidad que proyecten las candidaturas va a depender mucho del tipo de mensaje que coloquen, de la materialización de esas propuestas. Es decir, si tú dices en seguridad pública, voy a refundar Carabineros versus voy a cambiar Carabineros en este sentido, y dar la receta de 3 o 4 medidas concretas que signifiquen mayor vínculo con, por ejemplo, la protección de seguridad. Entonces, yo creo que va a estar muy ligado a el mensaje concreto que las candidaturas entreguen al momento de hacer sus planteamientos. O sea, es posible hacer ese giro
poner énfasis en temas nuevos sin que eso signifique perder credibilidad, pero hay temas que quizás para cada uno de los candidatos puedan estar más difíciles en ese sentido, pensando en que el otro tiene ventaja ya desarrollada porque desde un comienzo, por ejemplo, ha hablado sobre estos temas. Sí, obviamente. Ahora, por eso yo creo que va a ser importante el cómo se comunican los cambios de énfasis, quiénes van a ser los rostros de esos cambios de énfasis. Esos elementos son centrales. Es decir, si tú tienes supongamos Kast, que dijo vamos a cambiar o eliminar el Ministerio de la Mujer, y después dice no, esa ya no va más. Bueno, requiere ciertos gestos asociados a eso. Ajá. Por ejemplo, incluir más mujeres en su equipo, tener más vocería asociada a la defensa de los derechos de la mujer. Si no, va a ser muy poco creíble su mensaje. Y esto de la esencia de cada, que va en la misma línea, ¿no?, de la pregunta anterior, en la esencia de cada candidatura tiene o va a tener el riesgo quizás de perder a los votantes más duros, o eso va transando. Se me refiero a que con temas tan específicos o tan característicos del inicio de la campaña, y como dicen que en la segunda vuelta todo vale, entonces en esa variación pone en riesgo el nicho de cada una de las candidaturas, Claudio, ¿o no? Sí, mira, ahí hay dos temas que tú colocas que son importantes. Uno, el cambio de los rostros, la inclusión de personas en los equipos, esa es una conversación de las élites, no es una conversación social. El que se incluya el economista no sé cuánto, la economista no sé cuánto a un comando, eso es la conversación del Mercurio, Claudio, de la Tercera, de un grupo pequeño. Claudio, acá lo importante vamos a ir a Cerro Castillo, vamos a ir a Cerro Castillo, pero por favor, con esas dos ideas nos quedamos pendientes. Vamos a Cerro Castillo a escuchar al ministro Belolio hasta ahora y el Consejo de Gabinete, y estamos de vuelta conversando contigo. Y volvemos con Claudio Fuentes, académicos de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Quedaron dos ideas sobre la mesa para después retomar con algunas de las palabras del ministro Belolio ahí en Cerro Castillo, Claudio, que era respecto a este nicho de los dos candidatos, Kast y Boric, y estos giros que han tenido, si ponía en riesgo a ese electorado, Claudio. Sí, mira, el planteamiento que le estaba haciendo era el siguiente. Uno, que toda la incorporación de gente nueva a los comandos es un mensaje más a las élites que al electorado. Otra cosa es el trabajo territorial. Es fundamental es muy corto el periodo, son 3 semanas, pasa muy rápido, y ellos básicamente van a tener que generar una priorización de dónde van a llegar con su discurso, un despliegue territorial. Esta elección particular va a ganarse en el fondo, o sea, se va a resolver de acuerdo a la capacidad de despliegue territorial que tengan cada una de las candidaturas, y eso es lo que tienen que hacer muy rápido. En el fondo tienen que duplicar o multiplicar las vocerías para llegar efectivamente a los territorios. Claudio, en ese sentido, ¿cómo deberían ir perfilándose las actividades de los candidatos en terreno respecto sobre todo a sectores geográficos, por ejemplo? A partir de los números del fin de semana se puede ver dónde están los puntos más fuertes y débiles de cada uno de los candidatos. Sí, yo creo que ya hay bastante análisis de las fortalezas de cada uno. Obviamente, Kast tiene que estar más en la región metropolitana porque es ahí donde puede disputar más votos. Obviamente, tanto Kast como Boric tienen que ir al norte porque ahí está principalmente el voto de Parisi. Ahora, ojo con eso, ir al norte uno puede ir de distintos modos. Son campañas digitales, son campañas presenciales, son vocerías, es decir, no necesariamente tiene que ir el candidato a cada una de las comunas porque eso no le alcanza el tiempo. Claro. En el caso de Boric, yo creo que en el sur tiene que centrarse en las grandes capitales. Yo creo que no tiene tiempo para conquistar el voto más rural, que lo ganó muy bien la derecha. Y en segundo lugar, aumentar su trabajo territorial en grandes urbes, y obviamente el norte es un desafío bien importante para ambas candidaturas.
Claudio, respecto a la situación de Boric, José Antonio Kast lo dejo al margen porque ya ha ido cerrando los apoyos institucionales que se esperaban esta semana, ¿no? De Evópolis, RN, la UDI, también incluso el PRI. Pero en el caso de Boric, ¿qué tan relevante va a ser lo que decida la ADC en la Junta Nacional? Es muy relevante, o sea, en esta etapa todo voto cuenta y eso es crucial, es decir, todo el mundo más moderado yo creo que va a ser muy clave para esta elección y por lo tanto ahí la pregunta va a ser la capacidad de conquistar con ideas, con propuestas programáticas concretas a ese electorado y en segundo lugar sacarlos a votar. Porque ese es el desafío que vamos a tener para la segunda vuelta, de la capacidad de movilizar esa gente y que llegue a la urna. ¿Y ese grupo va a ir a votar? Bueno, no se sabe, digamos, pero ¿cómo podría quizás pavimentarse un poco el camino para eso? Y lo otro, Claudio, que me quedó dando vuelta cuando dice que no hay tiempo para ir a terreno, por ejemplo, en las zonas rurales en el sur. Pero, ¿qué pasa con los parlamentarios electos ahí, en esa zona, donde tienen las bases también y que se están movilizando en ambos comandos, digamos, en los puntos débiles para hacer calle, terreno en los puntos débiles de cada uno de los candidatos? Efectivamente, esa es como la estrategia que usualmente los partidos y las coaliciones utilizan. Es decir, tú multiplicas el trabajo a partir de concejales, diputados y diputadas electas, y así multiplicas el trabajo y te puedes expandir territorialmente. Ese seguramente debiese ser la estrategia. Ahora, lo segundo es que tiene que ser necesariamente una estrategia segmentada. Tenemos distintos nichos, distintos públicos, y por lo tanto eso es lo que tienen que hacer las candidaturas, segmentar a dónde quieren llegar, vía Facebook a un tipo de público, vía Instagram a otro, vía presencial a otro público, y por lo tanto ese es el desafío. Y además, lo segundo es la conquista del voto ahora pasa por, en ambas candidaturas, por bajar el programa a medidas concretas. Yo creo que llega el momento en donde se requiere escuchar ya en seguridad pública qué significa la reforma a la policía o qué significa cuánta plata, cómo se va a hacer el trabajo de los municipios con la seguridad pública. Es decir, la gente necesita medidas más concretas. Claudio, una última pregunta más contingente, digamos, pero no sé si viste las declaraciones de Daniel Jadwe que hizo sobre el votante de Franco Parisi. ¿Estás al tanto? Sí. Quería saber tu opinión, ¿qué te parece esa declaración, pensando en particular en el despliegue que tienen que hacer los dos candidatos y Gabriel Boric, su candidato en particular, para capturar precisamente al electorado de Franco Parisi? ¿Qué te parecieron esas declaraciones? O sea, me parecen muy desafortunadas en un doble sentido. Electoralmente, obviamente, ahuyenta electores, pero más que nada yo creo que llega un momento de la sociedad, hemos estado hablando de la dignidad, del respeto, de la tolerancia, y hacer ese tipo de declaraciones en un contexto donde tú estás propiciando esos valores que se establezcan en la sociedad, me parece muy negativo. Es decir, hablar y minimizar a alguien por una opción política, yo creo que es un error no solamente electoral, sino que también respecto de los principios que se están tratando de fortalecer en una sociedad diversa. Ajá. Bien, Claudio Fuentes, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros de este escenario que ya visto un poco más después de 5 días, más calmado, pero con hartas novedades también. Gracias, Claudio, que esté muy bien. Gracias a ustedes, chao.